Hola, cuán importante es conocer y dominar correctamente nuestro idioma. Por eso te invito a compartir conmigo la lección número 29. Ahora bien, quisiera recordar algunos elementos gramaticales que estuvimos estudiando, ustedes y yo, de suma importancia dentro de la oración. Y me refiero al sustantivo y al adjetivo. Bueno, en el encuentro de hoy conocerás, podrás estudiar y profundizar con lo que yo te voy a transmitir y a través de tu cuaderno de trabajo también y tu facilitador, todo lo relacionado con otra de las partes de la oración, pero de mucha importancia dentro de la oración. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Te invito a conocer el tema de nuestro encuentro. Tema de la lección 29. Un diálogo teatral para reconocer el verbo. El verbo, rasgos que lo caracterizan. Los verbos de la primera, segunda y tercera conjugación. Ahí tienes el tema de nuestra lección, debes copiarlo. Como ves, estaremos hablando de el verbo, sus rasgos que lo caracterizan y de los verbos modelos, es decir, los verbos de la primera, segunda y tercera conjugación. Seguramente entre tus conocimientos conservas que el verbo es la palabra que indica la acción en sentido general. Bueno, yo te invito ahora a conocer qué es un verbo. Adelante. ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? Estas preguntas debes anotarlas. A continuación te presentaré la definición y sus características.
es la parte de la oración que expresa una acción o un estado bajo formas variables según el sujeto que habla. Fíjate que hasta ese momento de la definición quiere decir que existe una estrecha relación entre esa palabra y el sujeto que realiza la acción. Por tanto, ya debes ir pensando que existe una concordancia, se establece una concordancia muy estrecha entre la persona o la cosa que realiza la acción y esta palabra que es quien la demuestra. Continúas copiando. El verbo puede modificarse según el modo, el tiempo, la persona y el número. Seguiré explicándote esta definición. El verbo, como tal, debe conjugarse a la hora de hablar, de comunicarnos, lo mismo oral que escrito. Y por supuesto, se modifica, se conjuga de acuerdo con el modo, el tiempo verbal en que estás conversando, en que escribes, la persona que habla y el número. Ya conoces que el número es singular o plural. Más adelante, en próximas lecciones, conocerás un modo, o bueno, recordarás, porque seguramente lo estudiaste, el modo indicativo y sus tiempos simples. Termina de copiar, revisa la ortografía, las palabras que están acentuadas. Está compuesto por un lexema o raíz invariable. Ya sabes lo que es lexema, pues cuando estudiaste el sustantivo, te hablamos de este término. Es la parte de la palabra que permanece invariable. Y varios morfemas. ¿A qué morfemas me estoy refiriendo? A esos morfemas que indican el modo, el tiempo, el número y la persona. Según la terminación ar, er, ir, se dividen en 3 conjugaciones: amar, temer y partir. Estos últimos verbos son los verbos modelos, que más adelante te los voy a presentar para que los escribas también.
Los verbos pueden expresar acciones, aunque también pueden dar idea de un proceso, de un estado. Ejemplo, caminar, embellecer, fallecer. Debes anotar en tu libreta con precisión esta definición y sus rasgos característicos. El verbo concuerda en número y persona con el núcleo del sujeto. ¿Recuerdas que ahorita, al inicio de la definición, te lo había advertido? Ahí lo tienes, a través de un ejemplo. El niño corre todos los días en su colegio. El niño es el sustantivo núcleo de ese sujeto. Fíjate que es de quien se habla en la oración. ¿Qué se dice? Que corre todos los días en su colegio. Corre es la forma verbal que aparece conjugada, es la palabra que te indica la acción, lo que hace el niño todos los días en su colegio. Esa forma verbal aparece conjugada en tercera persona del singular. ¿Por qué tercera persona? Porque si tú sustituyes niño por la persona gramatical que le corresponde, tú pudieras decir, él corre todos los días en su colegio. Y él pertenece a la tercera persona del singular. Te reitero, ¿por qué singular? Porque solo se habla de un niño.
Ya tienes anotado en tu libreta el concepto y los rasgos característicos del verbo. Creo que estás en condiciones entonces de profundizar con tu facilitador en los ejercicios que tienes en tu cuaderno de trabajo. Pero en lo adelante, durante nuestra lección, seguiremos repasando. Ahora te propongo observar un material, un momento diferente de la clase, en el que verás un diálogo entre dos personas en un teatro, en un escenario. Quisiera que trataras de percibir, de percatarte, de captar esas formas verbales, esas palabras que indican las acciones, los estados de ánimo, en fin, todo lo que dentro del proceso de la comunicación oral empleamos para transmitir nuestras ideas y nuestros mensajes. Presta atención, después del material anotarás algunas de esas formas verbales. Por supuesto, te hablé de que existen 3 verbos modelos en nuestro idioma: amar, temer y partir. Pero te aclaro, nosotros no hablamos utilizando el verbo así como tal. Nosotros debemos conjugarlos en determinado modo, en determinado tiempo, número y persona. Adelante el video. Espero que les agrade. No sé cómo pudo suceder algo así. No sé, parece que hoy estamos para encontrarnos. O para presentarnos. Ariel, Sandra, ¿y tú estudias o trabajas? Ya sé, trabajas en Copelia. te equivocas. Estudio. Ah, no, chica, lo que pasa es que ahorita te vi con el uniforme y yo pensaba que... No tienes que disculparte. A mí tampoco me gusta el uniforme. Oye, ¿a ti te molesta mi compañía? No, no es eso. Es que estoy apurada por irme para La Habana. ¿Te espera alguna persona en especial? No, nadie en especial. Y para mayor información, soy soltera y sin compromiso. Vivo con mis padres y no me gustan para nada los hombres. Con tu permiso voy a ver cómo sigue la lista de espera, ¿viste? Así de preguntones como tú. Oye, qué susto me diste. Aunque quiero que sepas que yo no soy nada moralista. No, si ya me doy cuenta. Eres muy civilizado. ¿Te gustó, verdad? Interesante el tema, un tema cotidiano, muy común, entre dos jóvenes que estudian o trabajan, pero que dentro de esa conversación es necesario utilizar los elementos de la lengua, de nuestra lengua española, pero utilizarlos correctamente. Tal vez te percataste de algunas de esas formas verbales. Bueno, yo te invito ahora a ver en la siguiente lámina esas formas verbales. Lo único que vas a copiar las que aparecen subrayadas. Adelante. Se, fíjate que aparece acentuado, es del verbo saber. Pudo, parece, estamos, estudias, trabajas, equivocas, vi, tienes, gusta, molesta, estoy, vivo, voy, doy, eres, pensaba. Solo debes copiar las que aparecen subrayadas. Parece, estamos, estudias, trabajas, equivocas, vi, gusta, molesta, vivo, voy, doy, eres.
Si de antemano ya puedes darte cuenta de qué verbo procede cada una de esas formas verbales, podrás darte cuenta, por ejemplo, que parece procede del verbo parecer, que estamos del verbo estar, que vivo del verbo vivir. Ahí te he presentado en mi comentario 3 formas verbales que pertenecen a los 3 verbos modelos que existen en nuestro idioma. Con esta lista no debes realizar ningún trabajo, solo anotar, si pudiste, el comentario que te hice al respecto. Bueno, ahora creo que estás en condiciones y es el momento preciso para que copies el cuadro de los verbos modelos de nuestro idioma. Adelante, la siguiente lámina. Verbos modelos. Conjugación primera. Verbo amar, terminación ar. En lo que escribes te explico. El verbo amar es el verbo de la primera conjugación de nuestra lengua. Quiere decir que todos los verbos que terminan en ar pertenecen a esta conjugación. Conjugación segunda. Verbo temer, terminación er. Quiere decir que todas las formas verbales de nuestro idioma terminadas en er pertenecen a la segunda conjugación. Conjugación tercera y última. Verbo partir, terminación ir. Quiere decir que todas las formas verbales en nuestro idioma con la terminación ir pertenecen a la tercera conjugación.
sí estás en condiciones de comenzar a ejercitar. Te presento entonces el primer ejercicio. Ejercicio número 1. Te presento un ejemplo. La forma verbal tejo, ¿de qué verbo modelo procede? De la segunda conjugación. Ahí tienes el verbo tejer. Con esto te estoy ya anticipando lo que debes hacer con esas formas verbales. Debes escribir al lado de qué verbo procede cada una. Converso, acabo, obedecí. Fíjate bien, es una palabra aguda, va acentuada. Defiendo, sufro y batí. También es una palabra aguda, se acentúa cuando termina en vocal. Al lado debes pasar una rayita y escribir el verbo de quién procede cada una. Ahí tienes las respuestas. Conversar, acabar, obedecer, defender, sufrir y batir. Fíjate que las dos primeras formas verbales pertenecen a la primera conjugación. Fíjate bien que terminan en ar. Obedecer, defender, pertenecen a la segunda, terminan en er. Y sufrir, batir, que pertenecen a la tercera, terminan en ir. Solo tienes que rectificar tu respuesta. Si lo tuviste bien, no debes copiar.
Bueno, ahora estás en condiciones de realizar toda una serie de ejercicios que te voy a proponer. En este primero, te di el verbo conjugado ya en una persona, en un número, en un tiempo determinado, y te pedí que determinaras el infinitivo, es decir, de qué verbo procede. En este segundo ejemplo, te pido que conjugues en la primera persona del singular, en tiempo presente, por ejemplo, del modo indicativo, las formas verbales que yo te voy a dar. Tú debes, entonces, determinar la conjugación de esos infinitivos que yo te voy a ofrecer. Por ejemplo, si de estudiar yo pienso en la primera persona, yo puedo decir yo estudio. Es eso lo que debes realizar. Es decir, que a partir de verbos, de formas, de infinitivos que yo te voy a dar con esas terminaciones, tú deberás conjugarlos en la primera persona del singular, pensar en el presente, si quieres pensar en el pretérito o en el futuro, puedes hacerlo del modo indicativo. Adelante. Enarbolar, sublevar, defender, vender, prohibir y venir. El ejemplo te lo expliqué oralmente. Piensa en enarbolar, en la primera persona del singular, que es yo, en presente del indicativo, por ejemplo. Si quieres pensar en el pretérito, puedes hacerlo, o en el futuro. Hay dos formas, dos infinitivos conjugadas para cada una de las terminaciones. Ar, er, ir. Ahí tienes la respuesta para cada infinitivo. Yo digo, en presente, del modo indicativo, singular. Yo enarbolo. Yo, claro que en la conversación tú no dices yo sublevo, sino tú dirías yo me sublevo. Pero esa es la conjugación correcta. Yo defiendo. Yo vendo, yo prohíbo, cuidado con la acentuación, la H intermedia, yo vengo. Recuerda que solo es para que rectifiques
tus propias respuestas. No debes copiarlo nuevamente. Si tienes abierto tu cuaderno de trabajo, seguramente habrás observado que se te proponen otros ejercicios. Con tu facilitador los puedes realizar. Bueno, creo que nos quedan unos minutos. Te propongo un tercer ejercicio. Adelante. Aquí con este ejercicio ya vas a la práctica. Hasta ahora fíjate que lo que tuviste que hacer fue determinar su infinitivo a partir de los verbos modelos que ya conoces. En otro ejercicio tuviste que conjugar esos verbos infinitivos. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es completar esas oraciones empleando esas tres formas verbales que aparecen debajo. Primera oración. Para los niños de América, José Martí, la edad de oro. Debes copiar con buena ortografía. Fíjate bien en la letra inicial mayúscula. En América es el nombre del continente americano. José Martí, poeta, escritor, héroe nacional de Cuba. También es un sustantivo propio, va con mayúscula. La edad de oro porque es el nombre de un libro que él escribió, de una revista para los niños. Segunda oración. En la edad de oro, muchas enseñanzas útiles. Recuerda, enseñanzas que se escribe con Z. Útiles es una palabra esdrújula. Y la tercera oración, debes completar al inicio muchas obras de la literatura hispanoamericana. En la primera oración, la forma verbal escribió. En la segunda oración, aparecen. Y en la tercera oración, comentaremos. Espero que te hayas sentido bien realizando estos ejercicios conmigo y que puedas profundizar más adelante a través de tu cuaderno y en lo sucesivo en las próximas lecciones. Ahora te propongo copiar el trabajo independiente.
Trabajo independiente. Extrae de las siguientes oraciones las formas verbales. Di a qué verbo modelo pertenece. Precisa lo que expresa. Primera oración. Tu compañero leyó un artículo interesante de una revista científica. Está vigente el ideario martiano. Y la tercera oración. El joven dijo que le resultó interesante el material observado. Debes extraer todas las formas verbales que hay en cada una de las oraciones. Determinar, incluso puedes determinar su infinitivo y el verbo modelo al que pertenece. Y como es natural, en la definición de verbo se te dio lo que él expresa. Debes también en cada caso precisar lo que expresa. Sin más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro con nuestra asignatura Lenguaje. Chao.